Hola, en esta primera editorial semanal de Amnistía Internacional Chile queremos ir haciendo una revisión de los puntos de preocupación en la situación de derechos humanos en Chile que vamos identificando a partir de nuestra labor de vigilancia y de monitoreo de las diferentes medidas que se van tomando y sobre todo en el contexto del control de la pandemia del COVID-19 en Chile. Con el transcurso del tiempo y los discursos del gobierno que empiezan a hablar de una nueva normalidad o de un retorno seguro a ciertas funciones presenciales, también han empezado a realizarse nuevas manifestaciones con la consiguiente reacción policial que lamentablemente ha sido negativa. Y eso pese a que muchas de las manifestaciones han adoptado medidas de distanciamiento social, elementos de protección personal para el resguardo de la salud de todas las personas que participan. Es de extrema gravedad lo que se vio el 1 de mayo, cuando tanto en Santiago como en Valparaíso se tomó detenido a periodistas que estaban cubriendo los hechos y cumpliendo su labor informativa. Resulta contrastante además el ver que a eso no hubo ninguna reacción de parte de las autoridades, mientras que en la reacción frente al hecho ocurrido en las cercanías del Metro Trinidad, en que funcionarios de Carabineros que no estaban en el ejercicio de sus funciones hirieron de bala a al menos 12 personas, y ahí sí hubo una crítica e incluso el gobierno anunció la presentación de una querella. Y la verdad es que esperaríamos esa reacción de parte del gobierno a todos los casos de denuncia de actuar policial indebido, más aún cuando se realizan en el ejercicio de sus funciones y más aún cuando afectan la labor periodística. Por otra parte, estamos monitoreando de cerca los reclamos que han surgido desde la academia y desde la sociedad civil respecto de la falta de transparencia del gobierno sobre la entrega de datos en cuanto a la evolución de la pandemia en Chile. El derecho a la salud y el derecho a la información están más que nunca intrínsecamente conectados y es necesario que los estados mantengan máxima transparencia de manera de permitir que diferentes actores colaboren en el manejo de la pandemia, haciendo investigación y haciendo análisis, y se pueda identificar a grupos o sectores más vulnerables que puedan requerir políticas específicas. El derecho al agua sigue siendo un elemento de preocupación que venía de mucho antes de la pandemia y se agrava en este contexto. Son múltiples las comunidades en Chile que dependen de camiones aljibe para el suministro de agua y eso tiene un límite de 50 litros diarios, lo que siempre ha sido insuficiente y en la actualidad es mucho peor. Han sido organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo Modatima, quienes han tomado la iniciativa de recolectar y llevar donaciones de agua para que las comunidades puedan tener más disponible y eso es algo que no es sostenible. Ya a fines de marzo enviamos una carta abierta manifestando nuestra preocupación sobre personas privadas de libertad, incluyendo personas en prisión preventiva. Si bien ha habido algunos avances, como la aprobación de la ley de indultos conmutativos, todavía persisten muchos desafíos, viendo por ejemplo los niveles de contagio de COVID-19 en la cárcel de Puente Alto. Vale destacar la preocupación por niños, niñas y adolescentes que están en situación de privación de libertad, por ejemplo en centros del Sename, donde ha habido un problema estructural de violación de derechos desde hace mucho tiempo y en este contexto de pandemia la preocupación por supuesto se agrava. Finalmente, mencionar la preocupación por la situación de la población migrante. Por una parte, la importancia de asegurar condiciones humanitarias básicas a personas extranjeras que están en Chile, que están intentando volver a sus países de origen y por distintas razones no pueden. Y eso implica una obligación en Chile de asegurar que tengan un trato y condiciones humanitarias mientras permanezcan en el país. Y por otra parte, la gran preocupación que nos produce la tramitación acelerada del proyecto de ley de migraciones, que, como hemos hecho presente en otras ocasiones, si se aprobara la propuesta del gobierno, puede terminar desprotegiendo y aumentando la irregularidad en lugar de dar mayor protección a las personas migrantes en Chile. Y tramitarlo con esta celeridad hace que en el contexto en el que estamos, además, haga aún más difícil un debate abierto que se haga cargo debidamente de estas preocupaciones compartidas ampliamente por la sociedad civil.